15 días comenzamos el tema de viviendo por fe. Y no hay duda, ¿sí? La vida cristiana solo puede vivirse con fe. Pero los hombres tenemos diferentes clases de fe. La fe con la cual se vive la vida cristiana no es la fe en nosotros mismos, la confianza que tenemos en nosotros mismos para hacer las cosas. La fe con que se vive la vida cristiana tampoco es la fe que depositamos en Dios para que me ayude a vivir según mis planes. Esa tampoco sirve para vivir la vida cristiana. La fe que necesitamos es una confianza absoluta en la grandeza de Dios, en su santidad, en su amor, en su perfección absoluta, en un plan de salvación que Él tiene para nosotros. Y cuando confiamos de esta manera en la grandeza de Dios, ¿sí? Por supuesto, como consecuencia vamos, ¿sí?, a aceptar y a vivir el plan que Él tiene para nosotros. O sea, nos olvidamos de lo que es nuestra vida y, Dios mío, ¿qué es lo que hay que hacer? Más o menos lo que vemos que le pasa a Pablo cuando se encuentra con el Señor después de toda su religiosidad, y lo primero que dice es, ¿qué es lo que hay que hacer? No como muchos, Señor, esto es todo lo que tú tienes que hacer por mí. Sí, no, es realmente al contrario. Él es tan perfecto y tiene un plan tan maravilloso que hay que olvidarse y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué fue lo que tú soñaste para mí? Ahora, esta vida cristiana se comienza, dice, por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8. ¿Sí salió? No, bueno, ustedes me creen, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El Señor murió por todos, pero solamente aquellos que depositan su confianza en Jesús obtienen la salvación. Dice, esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios, no por obras. Nadie puede decir que por bueno el Señor lo miró y dijo, no, tan bueno, sin este no funciona la iglesia, no, nada. No por obras para que nadie se gloríe. Pero vea lo que dice, porque somos hechura suya, por creación y el nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las obras no nos acercan a Dios, pero después de ser salvos, de estar habilitados por Dios, sí debemos hacer buenas obras. La pregunta es ¿cuáles? Y sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó las situaciones, ahí puso el mendigo, aquí puso a la señora, aquí puso al hijo, aquí tal cosa, y la idea es que uno va viviendo la vida, se va encontrando con esas situaciones que Dios de antemano preparó, y en esas situaciones uno debe hacer lo que Dios le ha dicho a uno que debe hacer. O sea que es muy claro que no es para vivir como yo pienso, como yo sueño, sino es vivir como Dios lo ha planeado, ¿sí? Y obviamente eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, igualmente, cuando hay fe verdadera, pues aceptamos sus mandatos y aceptamos las situaciones que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, ¿sí?, con mucha claridad. ¿Sí? No solo lo que Él nos manda hacer es perfecto, no solo el plan que Él tiene es perfecto, sino cada situación en que Dios nos mete es igualmente perfecta. ¿Cómo se acepta todo esto? Creyendo que Dios es espectacular, digamos, es perfección absoluta, es grandeza, es poder. O sea, solo una imagen de Dios, de un Dios majestuoso, hace que el hombre diga, oiga, sí, me olvido de esto y voy a comenzar a vivir esto que Dios quiere, de la forma que Dios quiere, y estas cosas que me suceden son exactamente las que yo necesito, son la muestra de su amor para poder, ¿qué? Sí, crecer en salvación. Eso se puede resumir en una promesa, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. El problema es que nos falta fe. Nos falta fe porque lo que dice esta promesa es que deberíamos estar felices por todo lo que nos sucede y no sucede así. Nos falta fe porque todavía pesa mucho en nosotros ese concepto que traemos del mundo de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cada vez que nos sucede algo, en lugar de creer en la absoluta verdad de Dios, esto es bueno,
Sí, comenzamos a decir, uy, pero esto no está, uy, está como chueco, esto con qué se come, sí, esto tiene como espinas, y entonces comenzamos a evaluar lo que nos pasa y terminamos concluyendo, no, esto no es tan bueno. Y entonces allí comienza nuestro problema. Es un problema de qué? De falta de confianza, ¿sí?, en lo que Dios ha prometido. Y claro, cuando suceden cosas, especialmente las que nos parece que no están bien, perdemos el gozo, y si perdemos el gozo comenzamos a experimentar otros sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, preocupación, aburrimiento, falta de propósito, resentimientos, iras, envidias, y esos sentimientos son los que nos llevan a hacer cosas que dañan todavía más ese plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando la Escritura describe la fe, lo hace de la siguiente manera. Dice Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad. La plena seguridad. Donde hay un tris de duda, no hay fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Si la fe es la absoluta seguridad de recibir lo que se espera, ¿sí?, ¿será posible tener fe sin saber qué es lo que Él me ha prometido? Jamás. O sea, si no sé lo que Él me ha prometido, ¿cómo voy a tener fe? Pero hay gente que es así y dice cosas muy ambiguas. Ay, no, yo tengo fe en mi Diosito, Él es muy lindo. Él siempre me ha provisto. Es que Diosito de tal cosa. Pero están pensando en un esquema y en un estilo de vida totalmente mundano donde ellos creen que Dios los está apoyando todo el tiempo. No conocen lo que se espera. No conocen lo que Dios ha prometido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible tener fe si no conozco el nuevo pacto. Porque si aún creo en la Escritura, pero no tengo claridad acerca del nuevo pacto, voy a depositar mi fe en promesas que Dios dijo, esa ya no vale. Entonces, tener fe en promesas que Dios no va a cumplir, eso es un absurdo, es una fe falsa. La fe tiene que estar depositada en las cosas que Dios nos ha prometido. Y allí entran las promesas del nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Depositas tu fe en lo que Dios te ha prometido? ¿Sí? Por eso es que la Escritura también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo necesito oír lo que Dios me dice para depositar, obviamente, mi confianza en Él. ¿Cuál es el problema? Que no tomamos la decisión firme de creer, porque creer es una decisión. ¿Cuántas cosas aceptamos que nos enseñaron sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia? ¿Cuántas cosas que comemos ahora, sí, que nos dijeron que eran muy buenas, ahora nos dicen que son perversas? Sí, y uno va recibiendo información. Hace poco creo que compartí un video donde sale Putin diciendo unas cosas espectaculares. Sí, y carreta, eso no lo dice Putin, cambiaron la traducción. Lo que dice es muy cierto. Sí, pero creo que cada vez somos más conscientes de que todo el mundo está diciendo cosas y para saber si es verdad. Ya que como que toca compartir. Yo no sé si esto es cierto, pero me gusta lo que dice. Sí, porque uno no sabe si lo dijo Putin o si quién fue el que lo dijo. El asunto es que hemos confiado en muchísimas cosas sin ningún tipo de prueba. Yo recuerdo que iba a los colegios de bachilleres, compartía a los pelados, y los pelados me decían, es que yo no tengo fe. Yo le decía, ¿quién es su papá? Fulano de tal, ¿y usted cómo sabe? Nos quedaban así como, no, pues me dijeron, ¿y usted les creyó? Ay, pues claro, ¿cómo así que pues claro? Sí, o sea, vivimos por fe todo el tiempo aceptando cosas que nadie nos ha demostrado. Leemos artículos científicos que dicen, no, es que tal cosa, o que tal medicina, tal cosa, y para saber. Anoche estábamos hablando de cuántos huevos hay que comer a la semana. Sí, yo tenía un primo, o tengo, sí, debe estar vivo todavía, que decía, más de un huevo a la semana es un absurdo, el organismo no lo puede digerir. Y otros hablan de una cantidad de huevos, o sea, ¿y cuál es la verdad? O sea, resulta muy complicado. Y entonces hemos aceptado en el mundo una cantidad de conceptos que los tenemos como ciertos y verdades relativas, y cuando llega la verdad absoluta de Dios se estrella con nuestras creencias sobre cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el dinero da felicidad. La gente dice, no, el dinero da felicidad, pero ¿cómo ayuda? Sí, o sea, en el fondo la gente cree que sin dinero la vida es complicada. Y sí tiene metido en la cabeza, aún como cristianos, no, es que con platica, pues sí, los problemas son más llevaderos. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Es completamente opuesto.
¿Qué dice el mundo? Los problemas están a tu alrededor. Es que mira con quién te casaste, o mira no sé qué, o mira en tu trabajo, tal. Los problemas están a tu alrededor, dice el mundo. ¿Qué dice el Señor? El problema está solo en tu corazón, completamente opuesto. Las cosas que suceden no me ayudan, es que a mí no me apoyan, es que en el trabajo, es que mire lo que me pasó, es que tal cosa, las cosas no me ayudan. ¿Qué dice el Señor? Absolutamente todas las cosas ayudan a bien. O sea, son verdades que aceptamos que cuando llega la verdad de Dios se estrella con nuestras falsas creencias, ¿sí? Y ese es el problema. Ahora, si pudimos creer aquellas cosas sin ningún tipo de prueba, ¿por qué necesitamos pruebas para lo otro? Debemos tomar la decisión de creer. Y esa es la verdadera guerra espiritual, no es echando al diablo, es echando los pensamientos que el diablo metió en mi cabeza respecto de cosas que creo que son verdad y son completamente falsas. Ahí es la guerra espiritual, donde sucede algo y usted tiene un pensamiento del mundo, no, el Señor dice que esto es bueno, el Señor dice que esto es bueno, y dele, ¿sí? Y no deje que ese otro pensamiento tome el control, sino aquel que viene de la palabra de Dios. Ahora, esto que estoy describiendo es el nuevo pacto, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, es el primer paso, y la escribiré en su corazón, es el segundo paso. Primero debo entender, debo tomar la decisión de creer, y si no me queda muy fácil creer, vendrán los tratos de Dios, vendrán las situaciones programadas por Dios para que prueba tras prueba mi fe se vaya afirmando y yo termine convencido de lo que Dios dice, y eso me va a permitir vivir la vida cristiana. La semana pasada estábamos hablando de este tema, de la fe y la conciencia, Romanos 14:22. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Explicamos que no es que yo tengo fe que esto está bien, no. Yo tengo fe que Dios dice que esto está bien. O sea, la fe no es basada en mi concepto del bien y del mal, sino en el concepto de Dios. Si no es que a mí me parece bueno, no, pero es que Dios no dice eso, discúlpeme. Pero es que yo estoy convencido, no, esa no es fe. Esa no es la fe del cristiano. La fe del cristiano es en lo que Dios dice. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este verso es muy duro, nos da garrote, ¿sí? Porque dice todo lo que no proviene de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo haga es porque Dios me dijo que lo hiciera. Porque confío en que Él me dijo que lo hiciera. Si lo hago porque a mí se me ocurrió, ahí estoy mal. Ahí estoy pecando. Estoy haciendo cosas, sí, que Dios no me ha mandado. Peor aún si hago en contra de lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Así puedo estar convencido y dice, no, eso no es fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Y creo que la lucha es siempre con el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El hombre fue creado para confiar en Dios, comió del árbol y el árbol ahí está con sus raíces. Insistía la semana pasada e insisto ahora, la vida cristiana no se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer la voluntad de Dios. La vida cristiana no se trata de seguir mis sentimientos, porque mis sentimientos son controlados por mis pensamientos. Se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de hacer lo que quiero o lo que no quiero, sino de hacer la voluntad de Dios. Ese es el principio rector con el cual debemos vivir realmente la vida cristiana. Ahora, este pasaje de Romanos está hablando de un tema que es el que quiero tratar hoy. Está hablando de que si no tenemos en cuenta qué es lo que hacemos delante de algunas personas, podemos, haciendo algo bueno, podemos terminar pecando. ¿De qué está hablando? El pasaje habla de la comida. ¿Sí? Dice, pues el que duda sobre lo que come es condenado. Está hablando de la comida porque bajo el viejo pacto había una serie de prohibiciones, 613 mandamientos, muchos de ellos respecto de la comida. Alimentos que era prohibido, era abominación, ¿sí? Comer. Tristemente, lo más sabroso es el cerdo. No se podía comer, por eso el hijo pródigo cuidando cerdos es un judío haciendo lo peor, ¿sí? Todos los animales de mar que tienen patas tampoco, o sea, ni la langosta, ni los camarones, ni los langostinos, mejor dicho, gravísimo para mí al menos, ¿sí?
Y entonces cuando el Señor vino, ¿sí?, echó atrás el viejo pacto, y en el nuevo pacto esas prohibiciones desaparecieron, junto con otras más. De hecho, el Señor usa en el apóstol Pedro una figura donde aparecen una cantidad de animales en una sábana, ¿sí?, animales inmundos y sanos, y le dice así, Hechos 10:13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea que lo que el Señor hace limpios todos los alimentos y permite relaciones que no eran permitidas. Para un judío era abominación juntarse a los gentiles. El Señor necesitaba que Pedro fuera donde los gentiles a compartirles el evangelio, y por eso a través de esta visión le dice: no, usted no llame común lo que yo limpié, ¿sí?, dando a entender que el asunto de los alimentos quedó y de las etnias también. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Que los judíos, viviendo bajo la ley, se convierten en los gentiles, que comían de todo, ¿sí?, y se juntan. Y entonces el judío ve que el gentil está comiendo cerdo, está comiendo cosas, y a él le parece que terrible este pecador, ¿sí? Y él que comía decía: ¿y este qué pasa? Este no entiende que Dios limpió los alimentos, este no tiene fe. Entonces había un problema entre los dos, ¿sí?, respecto de este asunto de la comida. También respecto de algo que los judíos llaman fornicación, que era el casarse entre primos y entre familiares, era muy común entre los gentiles, pero en la Escritura, en el Viejo Pacto, estaba completamente prohibido. Entonces, claro, había matrimonios de gentiles, de primos o de familiares, ¿sí?, y a ellos les parecía que era un pecado terrible, ¿sí?, porque todavía estaban atascados en algunas cosas del Viejo Pacto. Ahora, en nuestra época no tenemos problema con la comida, a no ser que usted se junte con un judío, entonces comience a llenarle la cabeza cucarachas. Pero sí vemos que hay problemas con otro tipo de cosas, ¿sí?, con la música, ¿sí?, con la televisión, ¿sí? O sea, la gente pone problemas en este tipo de cosas, y resulta que pues hay que entender. Por ejemplo, la Escritura no prohíbe tomar licor. Sí, no prohíbe tomar licor, pero hay algunos evangélicos que, mejor dicho, la Santa Cena tiene que ser con jugo de uva, con vino no. Sin embargo, hay una promesa del Señor que dice que al final de los tiempos Él hará un banquete, ¿sí?, con comidas suculentas y vinos refinados y purificados. Yo no sé qué van a tomar allá, pedirán Coca-Cola, pero va a haber vinos excelentes, ¿sí? Jesús tomaba vino, pero ellos se quedan con aquello, ¿sí?, por su falta de fe, no aceptan lo que Dios ha dicho, se privan de esta libertad. Ahora, la Escritura sí prohíbe emborracharse, por supuesto, pero otra cosa es que se tome el trago en buena medida. Alguien me contaba de un congreso que hicieron unas europeas con unas gringas. Y en Europa es muy común, en España, en Francia, que usted en cada almuerzo toma vino. ¿Sí? La cajita de vino es muy común. Entonces, claro, llegan a este congreso y los europeos piden vino. Y los cristianos americanos, uy, tomando vino en un congreso, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Y los europeos ven a las gringas todas pintorreteadas. Sí, que uno acostumbra mucho. Y estas viejas, vea cómo se pintan, parecen viejas de la calle. Sí, o sea, cada uno quejándose de lo otro en cosas que nada que ver. Ahora, este pasaje de Romanos que habla de la comida y la conciencia se refiere a este tema. Y cuando vemos el comienzo del capítulo es muy claro. El comienzo del capítulo dice así, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, como quien dice, cada uno, listo, hágalo como quiera, pero no le impongas la norma a los demás, ¿sí? Ni mucho menos piense que porque no come es más santo, o porque sí come es pecador. Dice, no, o sea, no se juzguen. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Sin embargo, la gente se atasca en este tipo de cosas. Recuerdo un señor que cuando compartía esto acerca alguna vez, él me alegaba, pero así, decía, no, el trago, una sola gota es pecado. Y yo le decía, ¿de dónde sacas esa idea? Y dice, no, es que yo cuando tomaba, hacía unas barbaridades. Bueno, no tome. Sí, y de verdad hay gente que no puede tomarse ni un solo trago porque no puede parar y el asunto continúa por allí. Pero el punto es, no podemos imponer esa norma porque no es lo que Dios ha impuesto, como si hubieran faltado mandamientos para poner más, ¿sí? Cuando no podemos a veces ni con los que tenemos. Ahora, este conflicto también puede aparecer en algunas mujeres cristianas respecto del sexo. Hay mucho tabú en el sexo, aún en mujeres cristianas, ¿sí? Y uno lo puede notar. ¿Por qué? El pecado de Adán y Eva se comieron la manzana. Entonces, algunos han enseñado que fue un pecado sexual. Entonces, ¿cómo se iban a reproducir? Sí, Dios los mandó reproducirse, es una contradicción enorme. Luego la Virgen María, ella no tuvo sexo. Ella fue virgen antes, en y después. Pasó la luz como por un cristal. Sí, y entonces, ¿qué? ¿El marido qué? Sí, y entonces yo recuerdo que en España, en un museo, un cuadro del Greco donde aparece la Virgen María como una niña de 9 añitos y José como de 100 años, ¿sí? Para justificar, sí, la tradición. Este hombre era tan viejo y ella era tan niña que por eso carreta, María tuvo varios hijos después de que nació Jesús. Luego que los sacerdotes no se pueden casar para servir al Señor. ¿Todo eso qué enseña? Que el sexo no es santo, que el sexo no es puro, sí, que el sexo es algo cochino. De hecho, conocimos una cristiana y varios años hasta que un día nos dijo, no, es que yo desde que me convertí, cero vino y con mi marido tampoco nada. Yo, ¿cómo? Sí, no. Yo acostumbraba a unos vinitos y teníamos relaciones, pero desde que me convertí, eso sí, ya lo deseché. Imagínense la imagen del marido, del cristianismo, cuando su mujer se convierte y cero servicios. ¿De dónde saca esa idea? ¿Sí? De que no han renovado su mente adecuadamente y piensan que algo que Dios creó para disfrutar, que es una responsabilidad, piensan que es malo. Entonces viene el tabú de, no, hablar de sexo, terrible. ¿Sí? Tratar de mejorar mi vida sexual con mi esposo hablando de eso, terrible. ¿Sí? Hablar de, ¿terrible qué? Terrible la falta de renovación de la mente que permite que un tabú, ¿sí?, obstaculice el método que Dios ha dado para arreglar los problemas. Si no puedo hablar de eso, entonces ¿cómo lo arreglo? ¿Sí? Ahora, la Escritura es muy fuerte respecto de las personas que colocan este tipo de prohibiciones. Vean lo que dice. Primera de Timoteo 4:5, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, negarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea, terrible. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, no la han renovado lo suficiente, prohibirán casarse, tiene que ver con el sexo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy claro y muy fuerte. Doctrinas de demonios, de gente con la conciencia cauterizada, colocan prohibiciones sobre cosas que Dios no ha colocado prohibiciones, sino que ha dado libertad. ¿Sí? Y ahí entra el asunto del sexo y el asunto de la comida. ¿Qué quiere decir eso? No hay santidad en dejar de comer ciertos alimentos. No, que es que yo soy vegetariano porque tal cosa, listo, sea vegetariano, ok, pero no se crea jamás más santo por eso, ni menosprecia al que no lo es, ¿sí? Porque no hay santidad en eso. No hay santidad, ¿sí?, en dejar la relación sexual a medias. No es muy buena, pero es que hablar de eso con mi esposo, no, qué pena, no, eso dejémoslo así, eso no es santo. Eso no es bueno, eso ni siquiera es honesto, eso es dar lugar a Satanás. Y hay matrimonios que viven así, la relación sexual no funciona bien, pero bueno, así toca, así es, y lo van dejando allí, y no se dan cuenta que eso
sí, va a traer un problema, puede traer un problema muy serio, como veremos más adelante. Ahora, hay otro pasaje que habla de estas limitaciones, que algunos por su poca fe y por tener estos tabús no renuevan su mente y quieren imponer y piensan que es bueno hacer esas cosas, pero no es así. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se habla de una cantidad de disciplinas que son muy sabias, que son muy exigentes, que son muy beneficiosas para la salud, en fin. Dice, pero eso no ayuda para nada a la vida espiritual. Hay que leer las escrituras, sí, pero entonces el papá dice, no, es que son 5 horas de estudio de la escritura. Hay que orar, claro, pero es que usted tiene que orar no sé qué. Y comienzan a colocar una serie de normas obligatorias, ¿sí? Como si hubiera una medida para eso. Y dicen, no, eso puede ser muy tenaz y usted puede obligar a los hijos a hacer eso, pero eso no le va a ayudar a su vida espiritual. Yo recuerdo que a mí me imponían a hacer unos devocionales de madrugada y luego tenía que llevar los comentarios y toda esa vaina. Y mucho yo cuando comenzaba el devocional me ponía mal. La obligación de hacerlo, qué harter. Afortunadamente mi mujer comenzó a hacerlos y lo llevaba, yo dormía plácidamente y me sentía mejor espiritualmente. O sea, eso de imponer esas normas no está bien. Sí, hay que hacerlos. Pero es algo que uno en su relación con Dios debe ir haciendo para alimentar precisamente esa relación y no volverse religioso. Ahora, ¿qué pasa? Que puede cumplir todo eso. Entonces, 5 horas de Biblia, 3 horas de oración, nunca escucha música del mundo porque tal cosa, cuida con las películas, no vea tal cosa. Yo tenía un familiar que cada vez que en la televisión salía un medio desnudo, hoy está más grave porque todo lo tapaba todo. Sí, a sus hijos. ¿Evitó eso que crecieran y fornicaran? No, para nada. O sea, lo que hay que aprender es saber la realidad, parándose firme los principios de Dios. Pero los que han levantado a sus hijos con todas estas prohibiciones, cuando entran a la universidad se enloquecen, porque los padres no tienen el control que tenían, entonces en la universidad conocen de todo, y muchos padres evangélicos, aún pastores, sí, comentan, no, mis hijos entraban a la universidad y se perdieron. Sí, y fue solamente como 10 años después que volvieron otra vez. O sea, la locura de ser levantados con un poco de prohibiciones que no ayudan para nada a lo espiritual. Hay que dejar que los hijos crezcan enfrentando situaciones y acompañarlos, sí, dándoles la fortaleza y la dirección para que aprendan a decir no a las cosas del mundo. Sí, pero no de esa manera, con ese tabú y ese tipo de cosas. Ahora, ¿quiere decir esto que tenemos libertad de hacer lo que nuestra conciencia nos diga adelante y quien sea? Porque como somos libres y ya entendemos la libertad. No, tampoco. No es lo que dice la Escritura. Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si usted encuentra que el que come, que el que no bebe, que el que no habla de sexo porque le parece terrible, pues bueno, no lo juzgue. Sí, la oración debe ser, Señor, que esta persona renueve su mente y entienda la libertad que tiene y aproveche lo que Dios le ha dado. Pero no lo juzgue. Sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Igual si encuentra el hombre o la mujer que habla con libertad de ese tema, tampoco lo critique. Sí, si usted no tiene libertad, pues bueno, dice, no lo juzgue. Dice, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ¿dónde está el problema? En lo que usted piensa. Dios dice que esto es santo, usted piensa que es pecador, bueno, es su problema. ¿Sí? Ojalá en su crecimiento a Dios entienda la verdad. Pero si él está convencido que eso es malo, no se ponga a pelear. Sí, déjelo. Ahora, no está hablando de mandatos así como muy claros, ¿sí? De cosas que debemos hacer, sino de cosas así como estas, que hay cierto tabú y ciertas cosas. Ahora, obviamente esta persona que piensa que algo es inmundo, cuando no lo es, le falta renovar su mente, su conciencia todavía está atascada. En otro pasaje vuelve y dice lo mismo acerca de este tema, Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, ¿le parece que las cosas son impuras? Las prohíben y terminan haciendo cosas peores. Tristemente, ¿qué escuchamos de los sacerdotes? ¿Sí? Las violaciones a los menores, una cantidad de cosas terribles. Otros se van para el otro lado, los mormones. No, que yo puedo tener 4 mujeres. Y en una entrevista decía un mormón, yo con 4 mujeres ya no miro afuera, yo ya estoy contento con las 4 mujeres, decía el tipo. ¿Sí? Pero la que entrevistó averiguó bien y no eran las 4 mujeres. También se acostaba con las hijas y con las primas y ahora con todo el mundo. O sea, colocan o dan libertades diciendo estamos bien, pero todo lo que se salga de las normas de Dios, por más o por menos, termina llevando al hombre a pecar más. O sea, lo que Dios dijo es perfecto. A eso es a lo que hay que sujetarse, ni le quite ni le ponga. Porque cuando terminan tratando de mostrar que tal cosa o tal otra, ¿sí? Terminan haciendo las cosas todavía peor. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a estas personas? Ya lo leímos, Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Listo, yo tengo libertad, pero noto que el otro no la tiene. Y que el otro pues se marea espiritualmente. Bueno, pues sí, no hable del tema, no se meta en el asunto, déjelo que él a su tiempo entenderá y crecerá. ¿Sí? Pero si usted abusa de su libertad, ¿sí? Va a contristar al hermano. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y cuando habla de que se pierda, no creo que un cristiano pierda la salvación, sino que hay mucha gente que se acerca, ¿sí? Y tiene fe en Jesús, pero no ha nacido de nuevo. Los débiles en la fe. Y cuando él ve algo que le parece mal testimonio, puede echarse para atrás y no seguir el procedimiento que lo lleva a nacer de nuevo. Entonces, especialmente con esas personas hay que tener mucho cuidado porque podemos espantar a alguien, ¿sí? Que está haciendo sus primeros pinitos en el Señor. O sea que hay que, ¿sí? Tener cuidado con los débiles en la fe para no hacerlos tropezar. Algunos dicen, no, pero a mí no me importa, yo estoy haciendo las cosas bien, que no me juzguen, que tal cosa. Eso suena bonito, pero no es lo que dice la Escritura. 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, no, un momentico, usted puede tener libertad, pero tal cosa. De golpe la gente pasa por un restaurante, él ve al pastor con una cerveza, ¿sí? Y el débil en la fe es capaz de decir, lo vi tomando cerveza, o sea, no saben ni cuántas, ¿sí? Lo vi con la botella en la mano. ¿Sí? Y cosas por el estilo, hay gente que, ¿sí? O sea, la cosa se agranda, ¿sí? Ahora, ¿qué tan grave es esto? De no poner cuidado, ¿sí? Y hacer tropezar al hermano. Pues desde el viejo pacto la enseñanza es muy fuerte también respecto de este asunto y comienza con el asunto de los vigías, de los atalayas. En las ciudades colocaban una persona a vigilar para que si venían los enemigos tocara la trompeta, el pueblo se levantara y se defendiera. Sí, ¿qué pasaba cuando este fulano no cumplía su función? Pues que llegaba el otro ejército y los cogía en la cama y terrible. Entonces, la enseñanza era esa, ¿no? Si usted está de vigilante y vienen los enemigos y toca la trompeta y el pueblo no se alista y los matan, mueren, pero usted fresco, usted hizo lo que tenía que hacer. Pero si usted no avisa y a ellos los matan, pues mueren también por no defenderse, pero usted tiene parte de culpa en el asunto. Ahora, eso es exactamente igual en el plano espiritual. Dice la Escritura así, Ezequiel 33:7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Complicado, ¿no es cierto? O sea, se aplica en todo. Si su discípulo usted lo ve que está caminando mal y que la cosa está complicada y usted no le dice nada y él la embarra, listo, él la embarra por su pecado, pero Dios hace culpable a aquel que ha debido decirle y no le dijo nada.
Dios lo hace culpable, dice bien clarito. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea que el asunto era re complicado, ¿sí? Hacer que, sí, no dar el aviso, no hacer lo correcto, ¿sí? Obviamente hace que la persona se caiga, pero uno termina siendo culpable. Allí es donde debemos aplicar este proverbio tan conocido, Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿A cuánto les ha pasado que de golpe conocen a alguien que quién sabe qué desodorante usa y tiene un golpe de ala de dragón? Y todo el mundo lo huele, sí. ¿Y quién le dice algo? Nadie le dice nada. Sí, es mejor que ponga colorado de una vez y le ayude. Sí, a mí me pasó una vez, no sé si era golpe de ala, pero sí recuerdo que alguna vez me estaba echando desodorante con un equipo misionero y una de las peladas dice, es eso, ese desodorante huele horrible. Después de meses de aguantarse, ¿sí? O sea, no pasamos por el dolor o por la pena de frentear a la persona y la persona sigue. Y entonces ese que tiene golpe de ala es vendedor, imagínense. Y llega a vender, todo el mundo lo saca pitado. Sí, y él trata de mejorar la manera de hablar, pero no, el problema no está por ahí. Pero nadie le dice nada. O sea que el asunto es complicado. Ahora, luego cuando Jesús viene, habla también de este asunto muy fuerte. Mateo 18:6, es fuerte. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice que si yo voy a hacer tropezar a un recién nacido en la fe, es mejor que me muera. Es mejor que me muera a que lo haga tropezar. ¿Cómo será de grave hacerlo tropezar? Y la recomendación es, mejor mueras, hermano, pero no cometa el pecado de hacer tropezar al otro. ¿Sí? Y a veces no somos muy conscientes de la suprema importancia. Ahora, necesitamos tropiezos, necesitamos situaciones complicadas para crecer. Sí, es cierto, solo a través de situaciones difíciles crecemos. Yo cuando comencé la vida cristiana, les he contado, me junté con las 3 más sinvergüenzas de la iglesia. Una de ellas se convirtió en mi novia, yo sin ser cristiano, imagínense, no era muy espiritual. Sí, y la otra dormía con el líder y la otra no sé qué. No me afectó en lo absoluto. Fue tan claro para mí, yo vengo aquí a conocer de Dios a través de la palabra, lo que hagan los demás no me importa. Pero hay gente que no es así. Hay gente que ve cualquier cosa, no, si es que si son cristianos, y vio cómo se viste, y vio cómo y tal cosa, y de ahí salen pitados. Sí, entonces lo que dice aquí es mucho cuidado con hacer tropezar a aquellos que están comenzando. Sí, y a veces se le hace tropezar no saludándolos, no respondiendo al saludo, sí, llegando con dolor de estómago sin explicar, entonces piensa que no, me hizo mala cara. Sí, y son cosas que afectan a la gente por las que hay que tener cuidado. Ahora, sí necesitamos esas situaciones para crecer, pero Dios no nos aplaude. ¿Sí? Alguna vez yo le decía a un marido, hermano, no trate así a su mujer, no sea sinvergüenza. El descarado me dijo, no es para que crezca espiritualmente. Sí, me dan ganas de golpearlo para que creciera espiritualmente también. No, Dios no alaba a los que hacen tropezar. Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. Sí, sin esos tropiezos no crecemos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, o de aquella mujer también. O sea que, pilas con eso. Ojo padres, ¿sí? ¿Seguro no están haciendo tropezar a sus hijos por más o por menos? Ojo esposos, ¿seguro no están haciendo tropezar a su esposa por no hacer lo correcto? Ojo hijos mayores, ¿seguro que se están portando bien? Ojo líderes en la fe. O sea, hay que tener cuidado. ¿Está seguro que sus comentarios, sus actitudes están ayudando a que esa persona se acerque a Dios o los están espantando? ¿Sí? Dando mal testimonio. Es más, no solo podemos hacerlos tropezar. La Escritura muestra que por el pecado de uno, muchos pueden pagar. Y un ejemplo muy claro de esto está en un hombre con un corazón conforme a Dios, pero que se escachaba, David. En cierta ocasión el hombre, Saúl lo quería matar, él salió corriendo, no llevó armas y pasó por donde
había unos sacerdotes a pedir ayuda. La escritura cuenta, 1 Samuel 21, 8 y 9. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mentira, no había ninguna orden, estaba huyendo. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. O sea que David huyó, pasó por allí, pidió la espada y se fue. Saúl se enteró, el rey mandó traer al sacerdote, lo acusó de traición. El sacerdote pues no sabía absolutamente nada de lo que pasaba. Sí, sin embargo, Saúl no le creyó. Y esto fue lo que pasó. 1 Samuel 22, 16. Y el rey dijo: sin duda morirás. ¿A qué pena de muerte? Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Y qué había hecho este hombre? Nada. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, no solo a él y su familia, sino a todos los sacerdotes. ¿Sí? Pues sabiendo que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Les pareció tan absurda la orden que los mismos soldados dijeron no. Pero siempre aparece ahí el héroe. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Noab, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. O sea que no solo mató a los sacerdotes, sino fue a la ciudad donde vivían todas las familias y acabó con todo. Solo escapó uno para darle la noticia a David. Sí, solo escapó uno para darle la noticia a David. Tremenda lección. 1 Samuel 22, 22. Y dijo David a Abiatar, el que escapó: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, el que lo sapió, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. O sea, tremendo, ¿no? Por pasar y mentir, uno diría, pero pues sucedió de esta manera. Y no fue la primera vez, luego volvió y le pasó. Le dio la magnífica idea, por su orgullo, por su bobada, de hacer un censo para saber qué era, cuánta gente tenía. Dice 1 Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Será para pecado de Israel. O sea que sus siervos le dijeron: no lo haga, vea, eso no está bien, deje su orgullo, deje su bobada. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pecado que parece tonto, un censo, el orgullo, quién sabe, pero no le agradó para nada a Dios. 1 Crónicas 21:7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo a David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea, él comete el pecado y Dios hirió al pueblo. Eso quiere decir que comenzó a morirse gente del pueblo. Cuando él ve esto, reconoce su pecado, pero Dios no se la dejó allí. No sé si por alguna razón Dios dijo: no, un momentico, esto no ha parado allí. Y a través de un profeta le mandó a decir: escoja de 3 castigos que le voy a colocar. Imagínense. 21:12. Escoge para ti 3 años de hambre para todo el pueblo. 3 meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O sea, guerra por 3 meses. O 3 días la espada de Jehová. ¿Sí? O sea, o 3 años de hambre, o 3 meses que lo invadan, o usted le den garrote, o 3 días en mi mano.
Y pues David dijo, no, la gente es muy mala, el hambre terrible, el Señor es chévere, el Señor escogió. Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Y efectivamente escogió este castigo y dice el versículo 14, así Jehová envió una peste en Israel, solo para 3 días, y murieron de Israel 70,000 hombres. Si murieron 70,000 hombres, recordemos que en la cultura judía no se cuentan ni las mujeres ni los niños. O sea que malo había el doble de mujeres y por ahí 5 veces más de niños. O sea que murió muchísima gente allí. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán Jebuseo y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Yo imagino que un ángel poderosísimo lo vio ahí. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Sin embargo, la cosa siguió hasta que no ofrecieron un sacrificio que representa pues la muerte de Jesucristo en la cruz, no se detuvo la destrucción. ¿Por qué? Le dio por saber cuánto tenía. Y uno dice, ¿y cuánta gente murió por su pecado? Ahora, tremendo, pero cuando algunos miran esto dicen, uy, pero ¿dónde está la justicia de Dios? Bueno, para poder ver justas estas cosas hay que tener un panorama completo. ¿Qué es la muerte para el hombre? Es el momento espectacular donde va a encontrarse con Dios. Eso es la muerte. Para el incrédulo, ¿qué es la muerte? Terrible, va para el infierno. El problema no es morirse, el problema es para dónde se va. Muchos de estos que murieron por la peste o por la espada se fueron felices al cielo. Y a lo mejor dijeron, uy, qué bueno que por el pecado de David estamos acá. Sí, pero muchos otros no. ¿Dónde está el problema? En el corazón de cada persona. ¿Sí? Hay que tener un panorama completo de cómo son las cosas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que por nuestro pecado otros pueden sufrir mucho. ¿Cuántos han tenido la experiencia, no sé, aquí, de pasar a una iglesia donde el pastor por allá lo pillaron con la discípula y toda la iglesia en desbandada? Y mucha gente terrible, nunca vuelve a confiar. ¿Cuántos han pasado la experiencia que no, el ministerio de alabanza, están fornicando los muchachos? Ha pasado en muchas iglesias y se esparce el cuento y un montón de gente herida. Pero no solo tiene que ver con eso, también tiene que ver con la familia. ¿Qué pasa cuando un hombre no es amoroso, no es tierno, no es apasionado con su mujer? Cuando no cumple con lo que debe cumplir siendo su obligación. Pues que llega otro y puede endulzarle la vida a su mujer y terminar habiendo un adulterio. Y cuando eso pasa, ¿de quién es la culpa? Ah, no, es que ella, un momentico, es que ella, ¿qué dice el Señor? ¿De quién es la culpa cuando alguien no cumple su responsabilidad, sí, y hace tropezar al otro? ¿De quién es la culpa? ¿Qué dice el Señor? Pues en Mateo 5:32 lo aclara. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, o sea, está hablando de aquel que se divorcia sin la autorización de Dios, sin haber una causa justa. Y al divorciarse, pues obviamente deja, ¿sí?, de darle lo que su mujer necesita. Dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. O sea, él la abandona, ella duerme con otro y Dios dice, la culpa es de usted por haberla abandonado. ¿Hay culpa en ella? Claro que hay culpa en ella, porque toda situación ayuda bien, ella ha debido sostenerse. Pero en estos casos, cuando el padre, el marido, sí, no cumple y la mujer lo engaña, o al contrario, la mujer no cumple y el hombre lo engaña, Dios no dice la culpa fue solo de él, o la culpa fue solo de ella. Dice, un momentico, sí, su mujer la embarró, pero usted no estaba cumpliendo. Sí, su marido la embarró, pero usted no estaba cumpliendo. Por eso es muy importante sacarse esos tabús, sí, y buscar cumplir realmente, sí, lo que Dios quiere de nosotros. Y igual dice, el que se casa con esta mujer, pues también termina viviendo en adulterio. Ahora, aclaro, muy importante, no estoy diciendo que hay disculpa para pecar,
porque es que como mi marido no me consiente, entonces tal cosa, o mi mujer no me complace. No, no hay disculpa para pecar. Pero cuando esas cosas suceden, el pecado es de ambos. Igual pasa con los hijos, ¿sí? O usted está demasiado encima o está demasiado flojo y sus hijos pecan. Dios dice, ¿pecó solo él? No, pecó también el padre. Dice la Escritura así, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, ¿de qué está hablando? Que el padre puede ser todo legalista, muy cansón, imponer una serie de normas, de prohibiciones que no sirven para nada, ¿sí? Y cada vez que el pelado hace algo malo le cae contada, y entonces el pelado tratando de salir adelante dice, no, muchachos, no lo complace nadie, ¿sí? Y se desalienta. O sea que hay que buscar, ¿sí?, la dirección de Dios para tener una justa medida. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado otros pueden caer en pecado y Dios nos hace culpables no solo de nuestro pecado, sino también hay parte de culpa en el pecado de los otros. Igual puede pasar, por ejemplo, con las finanzas. Hay gente que financieramente no es fiel con Dios. Aquí no hay problema, aquí todo el que diezma o no diezma es recibido igualmente. Sí hay un pequeño detalle, es que el que no diezma, cuando pasa el tiempo, si no aprende a confiar en Dios, pues no lo colocamos en una posición de liderazgo, porque ¿a quién le va a enseñar a confiar si ni siquiera confía en que Dios le dé la comida? Sí, pero el resto no hay ninguna diferencia. Pero ¿qué pasa? Que puede llegar el momento en que Dios diga, no, voy a enseñarle, y apriete económicamente, ¿sí?, a este señor, y por consiguiente ¿a quién? A toda la familia. Y luego la familia, viviendo en crisis económica, de golpe alguno de los muchachos ya no aguanta. ¿Y será que el padre puede decirle, no, pero es que, un momentico, el padre tiene culpa, hizo cosas que no debía, que trajeron disciplinas en las cuales toda la familia chupó? Si están enfocados con Dios, esa disciplina hará crecer a los hijos, pero si no, sí, van a pecar y la cabeza, el que está manejando el hogar, es responsable en parte también del pecado de la otra persona. O sea que no puede señalar tanto así, sino tiene que mirar también en su corazón. Ahora, todo esto quiere decir que hay que tener cuidado, ¿sí?, primero con nuestra libertad, para no hacer tropezar a los otros. Y hay que poner muchísimo más cuidado con nuestros pecados. Si pecamos y nuestro pecado hace crecer a nuestra esposa, amén, aleluya, gloria a Dios. No es una justificación, pero no es tan grave como que usted peque y lleve a pecar a su esposa. Como que usted peque y haga pecar a sus hijos. ¿Sí? No es tan grave, porque sí, lo que dice la Escritura es que termina siendo culpable. Ahora, cuando entendemos esto también debemos entender que eso es el amor de Dios. No quiere que nadie se pierda. Quiere que todos colaboremos para que la gente se acerque a Dios, no para que la espantemos, ¿sí? Uno ve cosas que uno dice, bueno, es que allá llegó el pastor, un blindado, 3 carros, 5 guardaespaldas. Hay mucha gente que ve eso y dice, ¿esto es un hombre de Dios? O sea, complicado. Sí, complicado. Y él puede estar muy inocente de las cosas, pero ¿a cuánta gente puede estar espantando? Sí, haciendo cosas que pienso que no debería hacer. Pero cuando uno piensa en la gente, pues uno tiene otro comportamiento, ¿sí? Es más, el saber que hay una responsabilidad con mi familia, o con mi iglesia, con mi ministerio, sí, ayuda mucho. Yo recuerdo una época, llevaba como 2 años de misionero, estaba en Ibagué, hay un zancudo. Estaba en Ibagué, 7 misioneros en una casa, me tocaba lavar, planchar, no cocinaba porque se morían de hambre si yo cocinaba, pero lavaba las ollas y la cocina 2 veces por semana, tenía que compartir 15 personas diarias como fuera, si por la noche no había completado, tocaba salir a buscar celadores, así fuera a la 1 de la mañana para completar las 15 personas de evangelizar. Era un régimen bastante complicado, vivía con 3,000 pesos, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿sí? Y mi familia, yo soy el pobre de la casa, mi familia me invitó a unas vacaciones a Melgar. Sí, una semanita, yo de Ibagué iba a Melgar, ellos bajaban de Bogotá. Y llego yo a esas vacaciones, y sol, piscina que me fascina, cervecita, había un billar, jugábamos billar, que pelea de gallos, o sea, fueron unas vacaciones que yo pasé sabrosísimo, durmiendo hasta la hora que fuera, sin tener que hacer nada de esas cosas que yo hacía. Y cuando llegó la hora de despedirnos, porque se acabó la semana, ¡qué angustia! Yo decía, ¿y yo me voy a ir para Ibagué?
así tan sabroso como vive mi familia y no, mejor yo en qué me metí. Y comenzó una angustia terrible, ¿sí? Yo no quería volver, yo quería abandonar el asunto, irme para mi casa y olvidarme de ese cuento, ¿sí? ¿Qué me detuvo? ¿Qué les digo a ellos? ¿Que Dios no funciona? Les digo que Dios no funciona y que por eso dejé de servirle después de años de estar diciendo es que no hay mayor privilegio que servir a Dios y ta. ¿Qué les digo? Que Dios no funciona. Ellos estaban apenas comenzando en la fe, ¿sí? No fui capaz. O sea, solo por esa razón dije, me despedí haciendo cara dura, me subí al bus y me fui llorando para Ibagué. En el bus, llorando para Ibagué, ¿sí? Estaba tan mal que en esa época, no sé por qué razón, las mujeres son locas, había como 7 mujeres detrás de mí, en la iglesia, ¿sí? Discípulas. Las mujeres son como locas. No sabían con quién se estaban metiendo, pero bueno. Y yo no me había decidido por ninguna. Sí, había de todo tipo. Sí, esta, ¿no? A cada una le veía un pero yo estaba tan mal. Dije, no, yo llego y me voy a conseguir una novia ya mismo, porque yo tengo, o sea, yo tengo que mejorar mi forma de vivir. Entonces llegué y escogí era una mujer muy hermosa, muy alta, y dije, voy ya y me la voy a cuadrar, eso no hay duda, porque yo tengo que, sí, era soltero obviamente, ¿no? Y cuando yo llego allá a hacerle visita y me le iba a cuadrar y le miro los pies y tenía los pies muy grandes. No pude. Yo le miraba los pies y decía, no, está altica, es muy hermosa y todo eso muy chévere. Sí, pero le vi los pies tan grandes que no. Me fui para mi casa. Eso fue que llegué, me bañé, me fui y luego regresé a mi casa por la noche todo aburrido. Y mi oración fue, Dios mío, si tú no haces algo, yo me quemo. Sí, y me acosté y el día siguiente lo pasé como aburrido y el siguiente ya se compuso la cosa. ¿Sí? O sea, el estar pensando en los demás nos ayuda mucho. ¿Sí? El proponerse no dar un mal testimonio, ¿sí? El querer ayudar a los demás ayuda mucho. Sí, más de una vez hemos pasado con Estelita crisis muy, muy, muy bravas en las iglesias que hemos tenido. Sí, cosas muy dolorosas, traición, bueno, mentiras, pero siempre ha habido esa constancia, ¿no? O sea, la gente es importante, la gente es importante. Y es la responsabilidad que habla, ¿no? De recibir al débil en la fe y de cuidar nuestra vida, no solo porque el pecado nos daña, sino porque nuestro pecado puede dañar y puede traer situaciones muy complicadas para otros, de las cuales no podemos lavarnos las manos, porque Dios dice que somos también culpables, si por nuestro pecado otro peca, somos también culpables del pecado de él. Así es de que olvídense de lo de los pies, por favor, y que Dios nos permita, ahora la que tenga pies grandes no se esconda, por favor. Que Dios nos permita evaluar adecuadamente, ¿sí?, la gente a nuestro alrededor, para ser siempre de bendición por ellos y no realmente de estorbo. Vamos a orar.